Dios les bendiga, estimados hermanos y amigos en Cristo, en esta tarde una vez más. Les saludo con la paz y la bendición de nuestro amado Señor Jesucristo, deseándole que el poder de su presencia, el Espíritu Santo, pueda acompañarle en esta tarde y ministrarle a través de su presencia gloriosa. En esta tarde una vez más les doy la bienvenida y quiero compartir con ustedes una meditación de la palabra de Dios para todos aquellos que esperan, creen y quieren recibir algo de parte de Dios en esta tarde. Porque Dios tiene propósitos con nuestras vidas y en cada una de nuestras vidas Él quiere hacer maravillas, quiere hacer milagros, quiere manifestar su gracia, su gloria, su poder. Por eso en esta tarde es una buena oportunidad para usted, mi hermano, para usted, mi amigo, de poder abrir su corazón a la presencia de Dios y poder escuchar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Porque Dios en todo momento, a cada instante de nuestra vida nos está hablando. Mayormente nos habla a la noche cuando nuestro cuerpo y nuestro espíritu está en reposo, ya que durante el día estamos corriendo de un lado para otro y Dios a veces está tratando de hablar y manifestar su gracia, su poder y su voluntad en nuestras vidas, y muchas veces por tantas cosas que ocurren en el día, corriendo, preocupado de un lado a otro, no escuchamos su voz. Pero a la noche cuando llega el sueño a nuestras vidas, es ahí que el Espíritu sigue despierto y Dios nos habla muchas veces por sueños, muchas veces por visiones. Pero en esta tarde Dios nos quiere hablar a través de su palabra. Quiero orar antes de dar comienzo a la prédica en esta tarde y le doy la bienvenida. Y le animo a que usted pueda abrir su corazón y pueda estar dispuesto para escuchar la palabra y la voz del Espíritu Santo. Así que le invito, vamos a orar. Amado Padre Celestial, Dios eterno, soberano y perfecto, te doy gracias en esta tarde porque una vez más tú me permites poder estar a través, Señor, de este medio para compartir tu palabra y tratar, Señor, de alcanzar lo que tú quieres que escuchemos a través del Espíritu Santo de Dios, el cual tú, Señor, has derramado sobre nuestras vidas, el cual nos guía hacia toda la verdad, Él nos recuerda las palabras de Jesús. Y en esta tarde yo te ruego en especial manera que a través de tu presencia en el nombre de Jesucristo de Nazaret puedas ministrarnos, puedas hablarnos, puedas traernos, Señor, una palabra de vida, de fortaleza, de guía para nuestros corazones. Tu palabra nos enseña que, Señor, tú eres luz a nuestra vida. Y como dijo el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y en ella queremos andar. Queremos que tú, Señor, puedas manifestar tu gracia y tu gloria. En el nombre bendito de Jesucristo de Nazaret, destapa nuestros oídos y permite que en esta tarde, Señor, nuestro corazón esté dispuesto, como dijo el salmista, dispuesto está mi corazón, oh Dios, cantaré y trovaré salmos a tu nombre. Lo importante es estar dispuesto ante tu presencia. Por eso te pido, Padre, que bendigas a cada uno de los que están conectados en este momento y de los que se conectarán. Que tú les bendiga, que tú puedas manifestarle esa gracia soberana, ese amor perfecto que solamente tú puedes dar en el nombre bendito de Jesucristo de Nazaret. Amén. Quiero en esta tarde que podamos meditar un momento en la palabra de Dios, sabiendo que Dios tiene propósito con nuestra vida, porque cada uno de los que hemos nacido sobre esta tierra, estamos con un propósito. Lo triste sería partir de este mundo sin haber cumplido con el propósito de Dios. Todas las cosas tienen un porqué en nuestras vidas. Todas las cosas que acontecen en nuestra vida hay un propósito de Dios el cual tenemos que alcanzar a descubrir. Hay cosas que a veces no las entendemos, a veces hay cosas que suceden y muchas veces vienen a nuestra vida y algunas nos toman por sorpresa cuando no estamos oyendo la voz de Dios.
porque Dios siempre va a hablar antes de que sucedan las cosas. Dios siempre va a estar manifestando su voluntad a nuestra vida, y antes de que sucedan las cosas Dios siempre va a hablar. Dios nunca va a hablar después de que sucedan las cosas. Dios habla antes para que su pueblo, sus hijos estén prevenidos. Estaba meditando estos días y recordaba una palabra de un profeta de Dios. Si bien hay un hombre de Dios que partió ya a la presencia del Señor, David Wilkerson, que ya hace muchos años, hace como 2 décadas atrás, en los años 1980, él escribió un libro sobre la visión, y en ella está hablando de lo que en este momento estamos pasando. Pasa que la iglesia muchas veces no recuerda o no toma las palabras, no presta atención. Y esto que estamos aconteciendo también lo habló un profeta hace como 1 año, 2 años atrás, de lo que estaba viendo en el espíritu, y lo que realmente Dios le mostraba es lo que estamos viviendo. Que había muchas personas que morían en todos los países, y que no iban a ser sepultados, la mayoría iban a ser cremados, y todas estas cosas que están aconteciendo. Pero que Dios se iba a glorificar en el nombre de Jesucristo sobre sus hijos. Así que yo le animo una vez más a no temer, a no tener temor, a no tener miedo de lo que está pasando, porque Dios nos guarda, Dios está con nosotros. Y la voluntad de Dios es que nosotros podamos estar con Él y podamos confiar en Él. Entonces, en esta tarde yo quiero animarle, y quiero que usted me acompañe. Si usted tiene una Biblia allí donde se encuentra, quiero que vayamos al Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan, cuando habla, nos enseña mucho sobre la vida de Jesucristo. Y quiero en esta tarde que podamos leer, y en el capítulo 3, una palabra bien conocida, habla de la historia de un hombre que se acerca a Jesús, Nicodemo. Era un hombre, un principal entre los judíos, un hombre que conocía las escrituras, conocía la palabra, pero no le había sido revelada a través del Espíritu Santo lo que en ella estaba impregnado, porque la palabra de Dios tiene algo que nosotros tenemos que tener la revelación para poder entenderla. Muchas veces leemos la palabra y no la entendemos, y no hay conocimiento o no hay revelación. Pero Dios es un Dios de revelación que se revela desde el cielo. Pablo habla mucho de la revelación de Dios, que Dios es un Dios que se revela al hombre, se reveló a través de Jesucristo, revelándonos su voluntad y el deseo de su corazón. Entonces, cuando hablamos de las Escrituras, sabemos que toda la Escritura fue inspirada por Dios a hombres santos que vivieron bajo la voluntad de Dios, y a los cuales Dios inspiró a través del Espíritu Santo para que pudieran escribir lo que Dios quería que el hombre conociera. Entonces, cuando leemos las Escrituras, estamos leyendo y estamos conociendo la voluntad de Dios para nuestra vida y el pensamiento de Dios. Y cuando nosotros tenemos las Escrituras, Dios a través del Espíritu Santo nos revela. El mejor maestro que hay para nuestras vidas es el Espíritu Santo. Él nunca nos va a engañar, siempre nos va a guiar hacia toda la verdad. Y cuando uno presta atención a la voz del Espíritu Santo, nada nos puede engañar. Ni siquiera el enemigo puede desviarnos de la voluntad de Dios cuando decidimos oír la voz del Espíritu Santo. Lo que pasa es que la iglesia ha dejado de oír la voz del Espíritu Santo y solamente se ha enfrascado en escuchar a los hombres. Pero cuando nosotros disponemos nuestro corazón a escuchar la voz de Dios, Dios se va a revelar desde el cielo. Pablo decía que Dios se revela desde el cielo, la justicia de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia que quiere detener el poder de Dios en la tierra.
Hoy en día quieren detener el poder de Dios. Hoy en día quieren detener a la iglesia de Dios. Hoy en día quieren detener la voluntad de Dios sobre la tierra. Pero déjame decirte en esta tarde que nada podrá torcer, nada podrá desviar la voluntad y lo que está determinado por Dios que suceda. Todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, cuando entendemos estas cosas, podemos estar tranquilos y descansar en Dios. Porque Él es nuestra roca firme, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro refugio, Él es nuestra ayuda, nuestro ayudador, nuestro pastor. Él es todo para nuestras vidas. Y cuando leemos allí en el primer capítulo de Hebreos, podemos entender cuando Dios dice que de muchas maneras, habiendo Dios hablado en otros tiempos a nuestros padres, por los profetas, y hablándole de muchas formas y maneras, ahora en este tiempo nos ha hablado a través de Jesucristo. Y Jesucristo vino a mostrar la voluntad del Padre. Jesucristo es la revelación del Padre, es la palabra encarnada, es la palabra de Dios que se reveló a nuestras vidas. Y cuando conocemos a Jesucristo estamos conociendo realmente al Padre, porque el que conoce a Cristo conoce al Padre, y el que tiene al Hijo tiene al Padre, el que no tiene al Hijo no puede tener al Padre. Ahora, cuando Jesús habla de la palabra de Dios, Él nos muestra el camino, nos muestra la revelación. Y aquí cuando dice el apóstol Juan, hablando en el capítulo 3, habla de Jesús y Nicodemo. Y dice en las Escrituras de la siguiente manera, capítulo 3, versículo 1 en adelante del Evangelio de San Juan. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibí nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Esto es lo que dice la palabra, las Escrituras, lo que escribió el apóstol Juan, tocante al Verbo de Dios, tocante a Jesucristo, el Hijo del Dios eterno, el Hijo del Dios viviente, el Hijo del hombre, el que está en los cielos.
Y aquí cuando leemos las escrituras, podemos entender, nos dicen las escrituras, había un hombre de los fariseos. Por lo que está diciendo Juan entendemos que este hombre, que se llamaba Nicodemo, era fariseo y era un principal entre los judíos. Es decir, era una persona importante, principal. Era alguien de peso, alguien que tenía un peso espiritual, alguien a quien respetaban. Era un principal, no era cualquier persona, era un hombre que pertenecía a la secta de los fariseos y era un principal entre todos los judíos. No era cualquier persona, era un maestro, porque Jesús, vemos más adelante que Jesús le dice, eres tu maestro de Israel. Imagínense, era un maestro del pueblo de Israel. Entonces yo me imagino la sabiduría que tenía este varón, porque para poder enseñar a un pueblo, al pueblo de Israel, en aquellos tiempos había que tener sabiduría, había que tener conocimiento de Dios, había que tener experiencia de las escrituras, conocer las escrituras para poder enseñar. No era cualquier persona, era un hombre principal. Y este hombre vino a Jesús de noche. No vino así al mediodía, a la mañana o a la tarde, vino a la noche. Y podemos entender por qué causa hizo esto Nicodemo. Porque los fariseos, aquella secta que estaban allí en aquel entonces y que muchos de ellos persiguieron a Jesús, y no querían reconocerlo, y nunca lo reconocieron, salvo algunos, reconocieron que Jesús era el Hijo de Dios. Entonces, se le hacía difícil para Nicodemo poder venir abiertamente a Jesús. Imagínense que ninguno de los fariseos había creído en Jesús. O si alguno había creído, lo hacía encubiertamente, para no ser visto por el pueblo como traidores, como que eran un renegado, como que era un traidor a la ley de Moisés, porque el pueblo de Israel tenía a Moisés como el libertador. Por eso hablaban tanto de Moisés, tenían los escritos de Moisés y se regían por la ley de Moisés que Dios le había dado a Moisés y Moisés le dio al conocer al pueblo. Entonces, para un fariseo era como una traición a lo que ellos creían. Así que este hombre vino a Jesús de noche, en medio de la noche. No nos dice aquí dónde estaba Jesús, en qué lugar estaba, pero Nicodemo sí sabía dónde podía encontrar a Jesús. Sabemos que Jesús pasaba, casi toda la noche las pasaba orando. Jesús tenía muchas cosas por costumbre. Una de ellas era ir al templo, ir a la sinagoga. Otra de las costumbres que tenía Jesús era pasar toda la noche orando. Y muchas veces nos narran las escrituras que Jesús, al venir amaneciendo, Jesús descendía del monte y allí comenzaba a caminar por las calles, a recorrer las aldeas, pero lleno de la presencia del Espíritu Santo. Por eso fluía el poder en Jesús, por eso había virtud en Jesús. Por eso cuando aquella mujer que padecía de flujo de sangre se acercó entre medio de la multitud, pensando en su corazón y diciendo ella, si tan solo yo tocar el manto de Jesús seré sana. Y cuando ella logró su objetivo, ella sintió que la fuente de su sangre se secó. Era una mujer que padecía de flujo de sangre o hemorragia. Ahora, cuando ella toca el manto de Jesús, ella sintió que la hemorragia se detuvo, se paró.
Pero no solamente ella, Jesús también sintió que poder salió de él, que salió virtud de él. Por eso Jesús preguntó y dice, ¿quién me ha tocado? Allí los discípulos que estaban a su alrededor le dicen, Maestro, todos te tocan, todos te aprietan y tú preguntas quién me ha tocado. Y Jesús dijo, no, yo sé que alguien me ha tocado porque virtud salió de mí. Jesús sabía que había salido poder, que había fluido el poder de Dios a través de él y que algo había sucedido. Cuando hay una persona que está en la misma presencia de Dios, que está en contacto, en comunión constante con el Espíritu de Dios, sabe cuando fluye el poder, sabe cuando sale poder y sabe cuando ese poder está obrando. A veces, cuando uno está ministrando al Señor, cuando uno está predicando al Señor, uno ve en el Espíritu lo que el Espíritu de Dios está haciendo. Uno muchas veces sin conocer o tener conocimiento, por decirlo, natural, uno ve en el Espíritu lo que el Señor está haciendo. Muchas veces uno ha estado predicando, uno está predicando y uno está percibiendo que hay personas que están recibiendo una sanidad, hay personas que están recibiendo milagros. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios se está revelando, está mostrando y porque a veces uno siente que el poder de Dios se manifiesta o sale de uno el poder de Dios. Eso es lo que le pasaba a Jesús. Estaba lleno del Espíritu Santo y él sabía, él sentía que el poder de Dios fluía. Entonces, cuando esta persona viene a Jesús, él sabía dónde encontrar a Jesús. Las Escrituras no nos dicen en este momento dónde Jesús estaba, pero nos dice que Nicodemo vino a Jesús de noche, encubiertamente, a escondida, tal vez tapado con un manto. No sé cómo llegó a Jesús. No sé si vino acompañado, si vino solo. No sé si tuvo algún contacto con los que estaban alrededor de Jesús, pero él llegó a donde estaba Jesús y le dijo, Rabí, que traducido es maestro. Le dijo, sabemos que has venido de Dios como maestro. Ahora, a mí me llama la atención estas palabras que dice Nicodemo, porque Nicodemo habla de algo que ellos sabían. Nicodemo da a entender con estas palabras, y yo creo que Nicodemo era una persona justa, una persona que no iba a estar mintiendo, que no iba en contra de la verdad. Nicodemo era una persona justa y él dice aquí, sabemos, es decir, que los fariseos sabían que Jesús era un maestro y que había venido de Dios como maestro. Tal vez no todo, pero aquí nos enseña. Por eso cuando Nicodemo habla estas palabras, él está dando a conocer, él está vertiendo lo que hay en su corazón y lo que tal vez había en el corazón de muchos fariseos. Sabemos, dice. No dijo sé. Involucra a muchos. Porque como él era un principal entre los judíos, él era fariseo, me imagino que esto se habrá hablado. Han estado hablando muchas veces, muchas horas reunidos, tratando de entender, tratando de ver qué es lo que Jesús hacía. Imagínense, en una ciudad, en un pueblo, en una nación donde por muchos años Dios había dejado de hablar. Desde que nosotros vemos las Escrituras, el último libro del profeta en el Antiguo Testamento, Malaquía, hasta que aparece el profeta de Dios, Juan el Bautista, manifestándose allí en el desierto de Judá, pasaron 400 años de silencio que Dios no habló. Imagínense 400 años que no hubo palabra profética, que nadie escuchó la voz de Dios. Dios guardó silencio durante 400 años. Pero un día, en medio del desierto de Judea, se manifestó un hombre extraño, solamente conocido por Dios. Y esto es lo maravilloso y lo más glorioso que puede haber en Dios. Que cuando hay hombres de Dios, son hombres
que son conocidos por Dios, pero que son totalmente desconocidos para las personas, para el mundo o para la gente. Imagínense, apareció un día en medio del desierto de Judea un hombre vestido con piel de camello, con un cinturón cruzado por sus lomos, y comenzó a predicar, a profetizar y a dar voces. Para muchos tal vez era un loco, porque esto es lo que dicen cuando aparece un hombre, una mujer de Dios, que los que no entienden llaman locuras. Ahora los que conocemos a Dios sabemos que Dios es especialista en hacer locuras a través del Espíritu Santo, porque esa locura es lo que salva a las personas. Lo dijo Pablo, que a Dios le agradó salvar mediante la locura de la predicación de la palabra a los que creen en él. Dios hace locura, y una de las locuras que es para el mundo es la predicación del Evangelio. Pero a través de la predicación del Evangelio muchos han creído, muchos han sido sanados, muchos han sido rescatados, muchos han sido liberados. Entonces apareció Juan el Bautista, predicando en el desierto, hablando de arrepentimiento. Y ese varón que apareció en ese entonces comienza a dar palabras, y el pueblo, muchos del pueblo salían a ver quién era esta persona. Ahora, cuando aparece Jesús, porque allí apareció Juan el Bautista, y enseguida los fariseos mandaron sus emisarios a preguntarle: ¿quién eres tú? ¿De quién estás dando testimonio? Entonces le preguntan a Juan el Bautista: ¿eres tú Jesús, el Mesías? ¿Eres tú un profeta? ¿Quién eres? Le mandaron a preguntar los fariseos. Y Juan el Bautista le responde: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, preparad camino al Señor. Hablando de la palabra profética de Isaías capítulo 40. Pero luego aparece Jesús. Jesús, que llegó allí a orilla del río Jordán y fue bautizado por Juan. Y desde ese momento el Espíritu Santo desciende sobre Jesús. Y aquí vemos algo maravilloso. Vemos algo que no podemos negar. Vemos la Trinidad de Dios manifestándose, porque creemos y sabemos que hay un solo Dios manifestado en tres personas, la Trinidad de Dios. Si bien en las Escrituras jamás vamos a encontrar la palabra Trinidad, pero sabemos que Dios se manifestó al hombre. Y tenemos a Dios el Padre, el Creador, Dios el Hijo, el Redentor, y Dios Espíritu Santo, el Consolador. Los tres que son uno. Ahora, cuando Jesús se bautiza allí a orilla del río Jordán, cuando Juan le bautiza, luego de que Jesús salió del agua, allí los cielos se abrieron, y una voz que habló el Padre dijo: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Y allí fue que descendió el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios descendió sobre Jesús. Y a partir de ese momento Jesús comienza a predicar y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, cuando Jesús comienza a predicar, cuando Jesús comienza a hablar, allí los fariseos comienzan también a investigar, comienzan a vigilarlo y comienzan a seguirlo por todos lados. Así que Jesús era conocido por sus milagros, por lo que hablaba, y los fariseos sabían quién era Jesús. Por eso Nicodemo, cuando habla, da a entender estas cosas. Sabemos que has venido como maestro, o sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hablar y hacer estas cosas si no está Dios con él. Había algo que los fariseos estaban conociendo de Jesús.
Había algo que estaban sabiendo. El Señor estaba dando testimonio a través de Jesucristo. Y los fariseos no eran hombres de oídos sordos para oír y para ver lo que Jesús hacía. Por eso Nicodemo puede hablar abiertamente con Jesús. Por eso había algo en Nicodemo, él tenía que sacarse una duda, tal vez había una duda de saber quién era Jesús, porque él entendía que Jesús hacía milagros, que Jesús hacía señales, que Jesús tenía una sabiduría. Cuando muchas veces los fariseos enviaron a vigilar a Jesús, a preguntarle y aún a veces a tentarle para poder tener algo de qué acusarle, muchas veces fueron avergonzados por la sabiduría que había en Jesús. Entonces, cuando volvían los mensajeros de los fariseos, muchos de ellos decían: nunca ha hablado hombre así como este hombre. Tenía una sabiduría Jesús, hacía callar a los sabios, avergonzaba a los sabios por la humildad que él tenía, pero también el conocimiento de la verdad. Por eso cuando Nicodemo se acerca le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hablar o hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Y allí comienza a hablar con Jesús. Este hombre quería saber, tenía una duda, tenía algo que él debía sacarse esa duda. Jesucristo estaba allí siendo confrontado con este varón, con este hombre, un hombre mayor que Jesús, un hombre que era respetado, era conocido, era principal, era un maestro allí en Israel. Y estaba siendo confrontado para poder entender, para poder recibir una palabra de verdad. Él quería sacarse esa duda. Por eso vino de noche a encontrarse con Jesús. Y qué bueno que pudo encontrarse con Jesús, porque todo aquel que viene a Jesús, Jesús no le echa fuera. Jesús dijo un día: todo aquel que viene a mí, yo no le echo fuera. Pero también es bueno entrar y recibir a Cristo, porque uno recibe la verdad, y la verdad permanece para siempre. Por eso cuando vemos a Nicodemo que se acerca a Jesús, podemos ver estas palabras que dice allí Nicodemo, y cuando él habla, le dice: nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Los fariseos tenían bien en claro que nadie podía hacer las señales que hacía Jesús si no estaba Dios con él. Era algo que ellos no podían negar. Los milagros de Jesús no lo podían negar. Por más que ellos quisieran hacer todo lo que hubieran querido hacer para tapar y ocultar los milagros, no lo podían hacer. Por eso los fariseos se enojaban con Jesús, porque la gente le seguía, porque la gente quería estar con Jesús, porque la gente recibía la verdad y la verdad los hacía libres. Y Jesús responde y le dice allí: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con la pregunta que le hace Nicodemo? Si vemos aquí, Jesús sale hablando de otra cosa. Porque Nicodemo le pregunta, le dice: maestro, sabemos que tú has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas cosas que haces tú si no está Dios con él. Jesucristo solamente le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo: mira, tú no puedes entender lo que yo estoy haciendo. Tú no puedes entender lo que Dios a través del Espíritu Santo está manifestando en este tiempo. ¿Por qué? Porque es necesario, como dijo Jesús,
nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Mi estimado amigo, mi estimado hermano, si tú no has tenido la experiencia de nacer de nuevo, tú no puedes ver el reino de Dios. No puedes tener conocimiento del reino de Dios. Hay un reino espiritual. El reino de Dios es espiritual. Y los que han conocido a Dios, los que han sido revestidos del poder de Dios, los que están en plena comunión con el Espíritu Santo de Dios, a los que les ha sido revelado el Espíritu Santo, pueden conocer qué es el reino de Dios. Por eso Jesucristo le dice a Nicodemo, de cierto, en verdad, yo te aseguro, en otras palabras lo que quiere decir, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo queda sorprendido ante estas palabras y le dice, ¿cómo puede un hombre viejo nacer de nuevo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? No entendía nada Nicodemo. Siendo un maestro no entendía. Le pregunta, ¿puede un hombre viejo volver a entrar en el vientre de su madre y nacer? No entiendo. No le entraba en el razonamiento de Nicodemo lo que Jesús le estaba diciendo. Y Jesús le responde y le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, aquí vemos dos cosas. Y quiero detenerme en estas dos pequeñas cosas, que son muy importantes. Primero Jesús le dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Para poder ver el reino de Dios hay que nacer de nuevo. Lo segundo que le dice Jesús es, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí ya no dice no puede ver, dice no puede entrar. Entonces, vemos aquí dos cosas maravillosas. Primero, para poder ver el reino de Dios hay que nacer de nuevo. Y hay una manera de nacer de nuevo. Nacer de agua y del Espíritu. Para poder entonces entrar en el reino de Dios. Entonces, cuando uno conoce, acepta a Cristo en su corazón, el primer paso de obediencia es bautizarse. Es poder entrar en el ambiente espiritual. Cuando uno acepta a Cristo en su corazón, Dios nos adopta como hijos. Y viene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a morar dentro de nuestro corazón. Espiritualmente vienen a morar dentro del hombre. Y es allí donde el Espíritu Santo comienza a hacer la obra de la renovación, del nacer de nuevo, de la regeneración. ¿Qué quiere decir regeneración? Cuando uno se hiere, cuando uno se lastima nuestra piel tiene el poder de regenerarse, los tejidos de la piel. Cuando uno se corta, lleva un tiempo, pero la piel comienza a formar en la herida una piel nueva, hasta que cicatriza la herida y se forma una piel nueva. Eso es regenerarse. Hacer algo de nuevo. Cuando el Espíritu Santo entra en nosotros, Él empieza a regenerarnos en un hombre nuevo. El hombre espiritual. No el hombre carnal, sino el hombre espiritual. Ese hombre espiritual que habita dentro de nosotros y que es guiado por el Espíritu Santo. Porque eso lo dice Pablo. El que ha aceptado a Cristo, el que ha nacido del Espíritu, es guiado por el Espíritu Santo. Entonces, cuando uno nace del Espíritu, puede entonces entrar en el reino de Dios. Por eso,
le dice bien claro Jesús. Este nacimiento no es como Nicodemo lo estaba planteando o como Nicodemo lo estaba viendo carnalmente. Él decía, ¿cómo puede un hombre ya siendo viejo volver a entrar en el vientre de la madre y volver a nacer? No era eso lo que Jesús le estaba diciendo. Jesús le estaba hablando de nacimiento espiritual. Por eso le dice, lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. En otras palabras, tienes que nacer espiritualmente de nuevo. El hombre interior, el hombre que está muerto, el hombre que se desvinculó de Dios, que quedó apartado de Dios, que quedó sin la comunión con el Señor cuando pecó allí en el huerto de Edén, Adán, ese hombre espiritual, ese espíritu que está dentro de nosotros, estaba muerto. Ahora cuando venimos a Cristo, el Espíritu Santo, que es el dador de la vida y que es vida, al entrar en nosotros, toma contacto con nuestro espíritu que estaba muerto en delito y pecado y le otorga vida. Y ahí comenzamos una nueva vida. Ahí comenzamos a entrar en el ambiente espiritual. Comenzamos a entrar en el reino de Dios. Y como hijos de Dios, como hombres espirituales, comenzamos a entender las cosas espirituales, porque el reino de Dios tiene sus leyes, y por las leyes del reino es que nos manejamos los que conocemos al Señor. Son leyes espirituales, pero esas leyes espirituales tienen un poder sobrenatural sobre el ámbito carnal, sobre el ámbito del universo. Entonces cuando le dice esto, le dice, no te maravilles que te dije, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El Espíritu Santo sopla, viene sobre nosotros. Es como un viento recio, así como en el día del Pentecostés el Espíritu Santo sopló como un viento recio y llenó la casa donde estaban todos reunidos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar las maravillas de Dios. El Espíritu Santo quiere llenar nuestra vida, el Espíritu Santo quiere impregnarnos de su presencia, el Espíritu Santo quiere soplar aliento de vida, el Espíritu Santo nos quiere llenar, nos quiere dar la vida de Cristo. Por eso responde Nicodemo, le dije, ¿y cómo puede hacerse esto? Porque lo que tú me estás hablando me interesa y yo quiero. Porque estaba aquí escuchando cosas que nunca había escuchado. Nicodemo, siendo un principal y siendo maestro de Israel, estaba escuchando algo profundo que jamás él había oído. Por eso pregunte, ¿cómo puede hacerse esto? Yo quiero eso que tú me estás hablando. Yo quiero entrar, conocer el reino de Dios. Yo quiero ver el reino de Dios y quiero entrar al reino de Dios. Y yo quiero saber. Por eso le dice, ¿cómo puede hacerse esto? Y Jesús le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? En otras palabras, ¿qué es lo que estás enseñando? ¿Qué es lo que aprendiste? ¿No sabes esto? Es algo que es básico, es lo principal, lo primordial para poder ser hijo de Dios, para poder entrar en el reino de Dios, para poder ver el reino de Dios. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibí nuestro testimonio. Le estaba diciendo Jesucristo, ustedes los fariseos no reciben nuestro testimonio. Mis discípulos y yo estamos dando testimonio todos los días, testimonio de la verdad, y ustedes no reciben nuestro testimonio. Si yo les he dicho cosas terrenales y ustedes no creen, ¿cómo van a creer si yo les dijere las celestiales? ¿Por qué? Porque el hombre carnal no puede entender las cosas espirituales. Pablo habla de 3 clases de personas. Pablo habla de las personas que son espirituales, de las carnales, y habla del hombre natural. El hombre natural
no entiende, no percibe las cosas de Dios. Para él son locura, no las puede entender. ¿Cómo puede ser, dice algunas personas, que Dios hable? ¿Cómo puede ser que ocurran milagros? Y le buscan toda clase de poder entender de una manera u otra, le buscan explicación a las cosas de Dios. El hombre natural no entiende las cosas de Dios. Para él son locuras. Es una locura que un hombre, una persona enferma de cáncer, que tiene o ha sido desahuciado por la ciencia, es algo que no tiene explicación. ¿Cómo puede ser que de un momento a otro esas personas son sanas? Desaparece el cáncer. ¿Cómo puede ser que personas que tienen una enfermedad terrible como ser el SIDA hayan sido sanados? Es algo que no tiene lógica, es algo que no tiene explicación y el hombre natural no las entiende. Luego está el hombre espiritual que entiende las cosas de Dios porque el Espíritu de Dios está en él y le revela las cosas, le son reveladas las cosas de parte de Dios, porque el Espíritu mismo es lo que lo revela. Pero luego está el carnal, que comenzó siendo espiritual, pero luego se fue alejando, dejó de oír la voz del Espíritu Santo y ahora todo lo que hace es carnal. Que tuvo conocimiento, pero ahora la carne es manifestada en él y le cuesta entender, le cuesta conocer y le cuesta acercarse a Dios. Entonces cuando le está hablando Jesucristo, dice, ¿cómo tú eres maestro, no sabe estas cosas? Si yo les hablo las cosas terrenales y no las entiende, ¿cómo van a entender las cosas celestiales? Hay que tener conocimiento, hay que tener el Espíritu Santo, hay que nacer de nuevo para poder entender las cosas espirituales. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Con estas palabras Jesucristo estaba profetizando y estaba dando a entender de qué muerte iba a morir y lo que él iba a hacer aquí en la tierra. Conocemos las Escrituras, sabemos que por la desobediencia en el desierto, Dios un día envió serpientes ardientes y murieron miles de personas en aquel entonces. Murieron 22.000 personas en un día, mordidos por las serpientes, por causa de la rebeldía, de la desobediencia. Y así fue que Dios le ordenó a Moisés hacer una serpiente de bronce, ponerla en un asta y levantarla en alto, para que todo aquel que fuera mordido por las serpientes ardientes pudiera mirar a esa serpiente que estaba allí en lo alto. Y aquel que era mordido por una serpiente y lograba mirar a lo alto a la serpiente levantada en alto, era sanado. El veneno no tenía efecto sobre él. Así es Dios. Eso es lo que estaba dando a entender Jesucristo. Yo voy a ser levantado en alto, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, y muchos fueron salvos al mirar esa serpiente allí en lo alto. El Hijo del Hombre también va a ser levantado en alto, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Yo voy a terminar aquí esta palabra, este mensaje, pero el domingo voy a seguir con esta palabra, porque es algo bien profundo y necesitamos entenderlo. Y yo quiero animarte en esta tarde, mi querido amigo, tú que estás allí en tu casa, quiero que tú puedas conocer la verdad y que la verdad te haga libre. Quiero que en esta tarde tú dispongas tu corazón a recibir a Cristo en tu corazón. Porque para poder ser salvo hay que tener a Cristo en el corazón. Hay que mirar a lo alto. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra, dijo el salmista.
¿De dónde vendrá mi socorro? Y él decía, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Es necesario levantar nuestras miradas, mirar hacia arriba, a lo alto, porque de lo alto, de los cielos, del Padre de la luz, de allí viene la bendición y la vida eterna. El Hijo del Hombre que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, el Hijo del Hombre que descendió, vino a hacer la voluntad del Padre y luego fue ascendido a la misma presencia de Dios y está sentado a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Yo quiero en esta tarde orar y el domingo voy a seguir con esta palabra para que tú puedas entender el significado de la cruz de Cristo, el significado de morir en aquella cruz, el significado de haber sido levantado en alto, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Te animo a orar, te invito a orar en esta tarde. Quiero orar por tu vida. Y si tú decides en tu corazón aceptar a Cristo, recibirle como tu Señor y Salvador, solamente dispón tu corazón y Dios lo hará. Oramos. Amado Padre Celestial, Dios eterno, soberano, perfecto Dios, te alabo, te bendigo y te doy gracias por esta oportunidad en esta tarde de poder compartir tu palabra. Y quiero bendecir, porque para esto tú nos has llamado, para bendecir. Quiero bendecir a todos los que en esta tarde están conectados y recibiendo esta palabra y viendo este video. Oro por los que están enfermos. Oro por los que están desanimados, los que están cansados, los que están atribulados, los que están, Señor, angustiados. Oro por los que están prisioneros, por los que están cautivos de vicios, de enfermedades, de problemas, de preocupaciones, de problemas espirituales. Oro para que el poder del Espíritu Santo en esta tarde rompa las cadenas, para que Jesucristo a través del Espíritu Santo pueda manifestar libertad, sanidad, liberación. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, yo proclamo vida, proclamo salvación, en el nombre de quien vive para siempre, Jesucristo nuestro Señor y Salvador. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, reprendo todo espíritu de muerte, reprendo todo espíritu de enfermedad, porque por la llaga de Jesús fuimos nosotros curados, y Cristo la llevó en la cruz del Calvario. Padre, oro y bendigo a la Argentina. Oro, Señor, y pido perdón por los pecados de Argentina, por los pecados de los gobernantes, por los pecados, Señor, de todo el pueblo argentino. Perdona nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras deudas y bendice a Argentina. Señor, salva a la Argentina, reprendo todo espíritu de muerte y desato el espíritu de vida en Cristo Jesús. Bendice Entre Ríos, bendice Paraná y bendice a cada uno de mis hermanos y amigos en Cristo Jesús. En esta tarde te doy gracias y te bendigo, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde, que Dios te proteja y que Dios pueda suplir cada una de tu necesidad. Y recuerda que Dios te ama y es tu Señor y tu Salvador. Te bendigo en el nombre de Jesús. Y Dios mediante, si Dios quiere, te espero el próximo domingo a partir de las 20 horas. Te saludo en esta tarde en el nombre de Jesucristo de Nazaret.